Hola, bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Automatismos Industriales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El tema de hoy es microcontroladores, principios básicos y funcionamiento. Lo que vamos a ver hoy es cómo evolucionamos desde los circuitos discretos que ya vimos hasta poder lograr tener una computadora. En principio, lo que vimos hasta ahora fueron mediante circuitos discretos, cómo se conectan las compuertas en forma combinacional, cómo se conectan para lograr circuitos secuenciales, es decir, circuitos cuyo estado depende no solo de su combinación de entradas, sino además de su historia previa, y cómo se realizan los temporizadores. Todo este tipo de combinaciones que hemos hecho hasta ahora entran dentro del el logo de lógica cableada, es decir, esta lógica necesita cables, es poco flexible, solamente se hace para un fin determinado y resulta bastante difícil y complicado cambiar su funcionamiento. En cambio, existe para, y todos la conocemos para mejor funcionamiento, lo que llamamos la lógica programada, lo que hacemos hoy en día, es decir, simplemente cambiamos o realizamos un programa y de esa manera podemos modificar el funcionamiento de lo que habíamos construido nosotros. A esta lógica programada no se llega de manera fácil, de hecho la tecnología no llegó de manera sencilla, tuvo que ser impulsada por varias pruebas, varios intentos fallidos, varios grandes hombres que aportaron sus conocimientos y que nosotros vamos a repasar algunos de sus aportes para entender cómo se realiza en base a compuertas y en base a flip-flops y en base a temporizadores una computadora. Vamos a ver. Lo primero que existió fueron las máquinas o autómatas matemáticos, es decir, antes que existieran máquinas concretas, los matemáticos tenían un concepto que era que si uno seguía una serie de instrucciones de manera tonta, podríamos decirlo, o sea, de manera ciega, las instrucciones se seguían sin ponerlas en duda, se podían resolver problemas. Una de las máquinas más interesantes y justamente la que da la base a la computadora es la máquina de estados finitos, una máquina que su estado de salida solamente depende de no únicamente el valor que tengan las entradas, sino además el estado en el cual se encuentre. Por ejemplo, y ya lo vimos a esto, un contador que sea de módulo 4, al ingresarle un pulso, tendrá como salida un 2 si estaba en 1 antes. Si no, por ahí puede ser que salte de 3 a 0, etcétera, etcétera. Es decir, depende del estado en el cual se encuentre, la misma entrada produce una salida diferente. Esto es una máquina de estados finitos y con esta máquina de estados finitos se puede escribir el funcionamiento de casi todos los algoritmos. En particular, la máquina más interesante de estados finitos es la máquina de Turing, que fue propuesta por Alan Turing en 1936 para resolver el problema de decisión que había planteado Hilbert. Hilbert lo que se preguntaba era si una máquina podía en alguna forma saber si una fórmula matemática era un teorema. Tratando de resolver ese problema es que Turing presenta el concepto de máquina. Él dice, existe una persona que va a seguir ciegamente mis órdenes y de esa manera se convierte en una máquina, y que nosotros modernamente representamos como una cinta móvil con estados binarios y un cabezal móvil que, moviéndose sobre la cinta, puede escribir y borrar un 0 o un 1 y saltear celdas y volver a escribir. Vamos a ver, vamos a ver cómo sería. Bueno, acá vemos una máquina de Turing en pleno funcionamiento. Tenemos un cabezal que escribe unos o ceros de acuerdo a lo que necesite, que es una de sus posibilidades, y desplaza la cinta. Acá vemos cómo se escribe. Esto es una implementación. En realidad, el autómata existía antes de que este concepto fuera construido en la práctica. Hoy en día existen varias muestras de la máquina de Turing. Ahí se ve cómo borra
Ese es el cabezal borrador, fíjense qué elemental, y ahí tenemos a la máquina escribiendo unos y ceros. Con este concepto se puede construir una máquina que lógicamente responda un montón de problemas complejos que se puedan plantear. De hecho, la máquina de Turing resolvería potencialmente todos los problemas lógicos que se puedan plantear y que sean resolubles con cualquier otra máquina. Vamos a ver cómo funciona una máquina de Turing. Por ejemplo, supongamos que tenemos que hacer el complemento a 1 de un número binario. Este es el problema más elemental que se puede resolver. Recuerden ustedes que si yo tengo un número binario y quiero calcularle el complemento a 1, simplemente tengo que cambiar los unos por 0 y los ceros por 1. Lo que me facilita esto para la máquina de Turing, mientras se va moviendo el cabezal, es que solamente tengo un estado donde tengo las instrucciones de lo que tiene que hacer si encuentra un 1 o si encuentra un 0. Ese estado, ese 1, es lo que está descrito acá a la derecha en la pantalla, que dice, si encuentra un 0, escribe un 1, muévase a la derecha y permanezca en este estado. Si encuentra un 1, escribe un 0, muévase a la derecha y quédese en este estado, en ese 1, digamos. Y si encuentra un blank, digamos, la máquina no encontraba únicamente unos y ceros, la máquina de Turing, sino que podía encontrar celdas no utilizadas. En ese caso siga moviéndose a la derecha, pero permanezca en el estado. Vamos a ver cómo funciona. Ahí tenemos el movimiento del cabezal a la derecha, encontró un 1, puso un 0, ahora encuentra un 0, pone un 1, vuelve a encontrar un 0, pone un 1, encuentra un blanco y va a seguir viajando hacia la derecha infinitamente mientras que encuentre un blanco, y si encuentra otro número lo va a complementar de nuevo. Esta máquina de esa manera realiza el complemento a 1. Por supuesto, este es el algoritmo más fácil. Si uno quiere un ejemplo un poco más complicado, puede ver el ejemplo de sumar dos números que se describe en este video. Acá vemos cómo cambia de estado, encuentra en el estado S1, encuentra un 1, entonces le dice que se cambie a 0, eso es lo que va a hacer ahora, se mueva a la derecha y se cambia al estado S2 para sumar. Una cuestión importante en este video es tomar en cuenta que los números están representados casi por palotes, digamos, esto no es 7 en binario, este número 111 que apareció acá no es 7 en binario, sino 3. La cantidad de unos me indica qué cantidad de unidades tiene el número. Entonces acá estoy sumando 3 más 2 y voy a escribir en donde dice output area, voy a escribir la salida. Ahí tendrán que aparecer los 5 unos en total. Y entonces, bueno, a partir de este funcionamiento descrito en la tabla de transición de estados, se puede realizar. Yo les recomiendo que lo vean. La dirección de este video está tanto en la diapositiva anterior como en esta, como en lo que yo le voy a dejar agregado abajo a este video, así que les recomiendo que lo vean. Yo voy a seguir con la presentación para no hacer esto más pesado. Un concepto importante es que la máquina de Turing fue el primer modelo de una computadora moderna. La cinta representa la memoria de la máquina y el cabezal es el procesador. Esta es la forma en la cual construimos. Fíjense que si uno se imagina tener un motorcito para el cabezal o para la cinta, en todo caso, porque el desplazamiento entre cabezal y cinta es relativo, y tener memorias disponibles con flip-flops o con registros de flip-flops hechos y con compuertas, uno puede realizar todas las operaciones que acabamos de ver. Simplemente combinándolos y haciendo que las cosas circulen, uno puede construir una computadora. Por ahora potencialmente, todavía no se termina de redondear el concepto, eso lo entiendo, pero vamos a ver cómo seguimos. Vamos a ver. Las primeras computadoras, una cuestión importante. Una de las computadoras más importantes y que aparece en la película Descifrando Enigma, donde se ve algo de la vida de Alan Turing, es la Bomb. Justamente era, y a pesar de ser la máquina en la cual trabajó Turing en su primer momento, no es una máquina que funcione como la máquina de Turing. Es una máquina que hace cálculos rápidos, que prueba hipótesis y las descartas para tratar de encontrar en qué código está escrito.
Esta computadora está actualmente funcionando. Les dejo también el link en la parte de los comentarios para que ustedes lo vean. Y todos estos discos que ustedes ven acá que están girando son simplemente constantes numéricas que está buscando hasta lograr una combinación apropiada para descifrar un mensaje en esta computadora. Otra máquina importante en la historia de las computadoras, la ENIAC, la Electronic Numeric Integrator and Computer, que fue la primera computadora para muchos. Hay que tener en cuenta una cuestión con respecto a la historia de las computadoras. Como las computadoras eran parte de la inteligencia nacional de Estados Unidos y de Europa, muchos de sus desarrollos son secretos incluso hasta el día de hoy. Y muchas, y casi todas, se desarmaron al momento de descartarse. Y lo que hay hoy en día son reconstrucciones y no, digamos, la computadora en sí, porque justamente como eran parte de la seguridad nacional, no se permitió conservar ninguno de los secretos que estas máquinas guardaban. Bueno, son cosas que pasan, pero eso ha complicado el hacer una historia más o menos fidedigna de lo que es el desarrollo de computadoras. La otra computadora importante es la Colossus Mark I, que era, digamos, la primera que usó cintas para sus informaciones. Existía una máquina que procesaba datos estadísticos que era de Hollerith, el creador de IBM, pero en realidad la primera que usó cintas de papel fue la Colossus. Son computadoras absolutamente primitivas y más que computadoras son, digamos, calculadoras grandes, era lo que hacían. A todos estos nombres y, digamos, en todos estos proyectos, en casi todos, menos en el BOM, en ENIAC y en Colossus, trabajó el más importante de los desarrolladores de la teoría de las computadoras, que fue John von Neumann. Este fue el personaje más importante probablemente después de Turing, inclusive sus trabajos se superpusieron con los de Turing, aún sin tenerse en cuenta, digamos, aun cuando von Neumann no sabía en qué había trabajado Turing, porque Turing formaba parte de un proyecto secreto en Inglaterra. Von Neumann da lugar a un sistema de funcionamiento que incluye por primera vez el concepto de programa. Todas las máquinas que hasta acá se ven había que cargarlas, armarlas, cablearlas por completo cada vez que uno necesitaba cambiar el programa. Y para von Neumann eso era una pérdida de tiempo inaceptable y lo que hizo fue diseñar la primera máquina flexible, la primera máquina de programa flexible que fue la sucesora de la ENIAC, la EDVAC. Vamos a ver cuáles eran las características de las máquinas de von Neumann. En principio, y acá sí ya podemos ver cosas que nos van a servir para desarrollar nuestra práctica. Incluye el concepto de programa, por lo cual, como veníamos diciendo, es flexible. La máquina de von Neumann tiene memoria de datos y memoria de instrucciones. Una de las cosas complicadas, por ejemplo, en el autómata de Turing, es que uno tiene que guardar en algún lado hay que guardar, eso claro, cuando Turing lo desarrolló como era un proyecto matemático y no tecnológico, no estaba descrito ni resuelto. Bueno, von Neumann decidió que había que crear una memoria para los datos. Esta memoria de datos en la máquina de Turing es la cinta, ahí es donde se escriben, pero también una memoria de instrucciones. Eso dónde se almacenaba en la máquina de Turing, que no estaba definido, en la máquina de von Neumann se almacenaba junto con los datos en lugares separados de memoria. Eso fue el aporte más importante de von Neumann. Por otro lado, existe una unidad central de procesamiento, que es la que se encarga de los cálculos, es la que hace la suma, las restas. Si puede hacer la suma y las restas, puede hacer las divisiones, las multiplicaciones y las divisiones, etcétera, etcétera. Y se logró que funcionara a la misma velocidad que las memorias, porque una de las cosas que pasaba era que las memorias quedaban esperando que la unidad de procesamiento hiciera los cálculos y tuvieran que esperar, y eso complica el funcionamiento de las memorias, y lo mismo si la unidad central de procesamiento quedaba esperando que la memoria
le descargara cuál era la palabra o cuál era el número que tenía que guardar. Eso complica también. En el modelo de von Neumann eso está solucionado porque los dos funcionan coordinadamente y fue capaz de concebir un bus principal que es digamos, el cableado con todos los datos que comunica de ida y de vuelta a la central de procesamiento con las memorias. Un ejemplo para ver de una máquina de von Neumann lo tenemos en este video que está acá y les recomiendo que lo vean. Yo lo voy a terminar acá para no hacer excesivamente largo este video. Ya sabemos con qué filosofía se arman. En el próximo video vamos a ver exactamente cómo funciona una máquina de von Neumann y para qué podemos utilizarla. Les dejo como curiosidad una maquinita para que miren funcionar. Lo que están viendo acá es una computadora que construyó una persona por hobby, todo en protoboards y con todos los funcionamientos, lo único que solamente tiene 8 bits de capacidad de procesamiento. Pero fíjense el tremendo trabajo que se ha tomado aficionado, no aficionado, profesional, pero digamos, esto lo hizo no como parte de una tarea profesional, el trabajo que se ha tomado para lograr hacer una computadora medianamente operacional de 8 bits nada más. Bueno, nos encontramos en el próximo video. Hasta luego.